Almen, periodista experto en temas de seguridad de la línea. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches ya. ¿Cómo estás? Hola, Susana, buenas noches. Pues siguiendo muy de cerca todo lo que se está desarrollando en Oye, Culiacán y en Ciudad de casualidad México. o no, no lo sé, Oscar, pero el presidente estuvo en Badiraguato apenas el 12 de noviembre. La semana pasada estuvo en Estados Unidos en una reunión con Joe Biden y bueno, pues no sé si haya casualidades en estos temas, Oscar. Mira, yo creo que no hay casualidades. Justamente hace unos días yo publiqué una columna en La Lista, esto fue el 9 de noviembre, y yo decía, el siguiente arresto, me acuerdo con mis Ujú. fuentes militares me Mm. decían, es el Nini, no hay de otra, no va a Ah. acabar el año antes de que lo agarren, ante la imposibilidad de tener alguno de los tres chapitos que están en libertad, el Nini era el siguiente gran objetivo. Y bueno, así se ha cumplido. Y Ujú. como tú bien dices, en medio de este contexto muy importante, en el cual no solamente está la promesa del gobierno mexicano de entregar digamos, alguien de peso en el tráfico de fentanilo, sino además, me parece, en un momento muy interesante para el gobierno del presidente López Obrador. De cara a su última recta en la administración federal, tiene que Ujú. sacudirse las sospechas de que tendría tratos con el cártel de Sinaloa. Esto alimentado por las visitas que ha hecho el presidente Badiraguato, las veces que ha estrechado la mano de la mamá del Chapo, las diferencias que ha tenido con la familia Guzmán Loera. Esto era una especie de mensaje de decir, no hay tales complicidades y además podemos restablecer la confianza perdida al principio del sexenio con agencias estadounidenses que demandan ese tipo de arrestos. Y bueno, pues se podrá decir lo que sea, se podrá criticar, Oscar, pero en los hechos, pues aquí está la detención, dos detenciones muy fuertes del cártel de Sinaloa. Primero Ovidio Guzmán, ahora este sujeto apodado El Nini, quien se dice directamente trabaja en el equipo de seguridad personal de los Chapitos, pero particularmente con Iván Archibaldo, Oscar. Sí, es un hombre que tiene, digamos, hay que ubicarlo en el organigrama de los Chapitos, es el número 4, únicamente debajo de Iván Archibaldo, de Jesús Alfredo y de Joaquín Guzmán, y además es una pieza muy importante, porque él no únicamente es un guardaespaldas, lo ubicamos así, digamos, porque su rol es más destacado, pero de acuerdo con los delitos, los cargos que tiene pendientes en una corte del Distrito Sur en Nueva York, era un lavador de dinero, comprador de armamento, traficante de fentanilo. Fue el hombre que articuló, por ejemplo, todas estas mantas en las cuales brazos armados que responden a su voz, como los Pelones y la Plaza, que se desmarcaban públicamente del negocio del Ujú. fentanilo. Es Ah. además, por ejemplo, un aliado del Guano, de Aureliano Guzmán, el hermano y tío de los Chapitos, y además es un hombre que está en el frente de batalla contra las células de las flechas MZ, del Mayo Zambada. Es decir, Ujú. es una persona que tiene una capacidad de mover los tableros criminales con gran facilidad y creo que ahí también está el valor de esta detención, que yo te Ujú. ubicaría, Susana, Ujú. me parece que está en el top 3, digamos así, de las detenciones de este sexenio. Pondría sin duda en A primer ver. lugar la de Ovidio Guzmán, Ujú. en segundo la de El Marro, fundador del cártel Santa Rosa de Lima, que ocurrió en agosto de 2020, Ujú. y esta por el nivel de importancia que tiene no solamente en política interior, sino además en política exterior. Porque lo que viene seguramente es una extradición tarde o temprano, yo creo que va a ser más temprano que tarde, en esto de Isidro Pérez Salas, que tiene 31 años, y en Estados Unidos, evidentemente, él querrá llegar a una negociación para no pasar el resto de sus días en una prisión de máxima seguridad. Esa negociación necesariamente va a pasar por contar lo que sabe de sus jefes, y eso puede sí significar el inicio del fin de los Chapitos. ¿Qué me dices de Iván, de Jesús y de Joaquín? Pues mira, seguramente están en un trago muy amargo, seguramente están pensando qué sabe el Nini que podría contar ante las autoridades de Estados Unidos que significa que pudieran detenernos. Se sabe, por ejemplo, que tienen terror de verdad a terminar como su padre en una prisión de máxima seguridad, aislados de todo. Es el gran miedo que tienen Claro. ellos. Ujú. No hay que olvidar que los hijos del Chapo Guzmán pertenecen a esta categoría, digamos, de narcojuniors, de chicos que nacieron ya con muchos privilegios, con una Ujú. vida resuelta, con un confort que los ha seguido prácticamente desde su niñez hasta su adultez, y no están acostumbrados a las condiciones Claro. duras que Ujú. imponía, por ejemplo, la Sierra Duranguense Que sí o una tenía su prisión de padre, máxima o el seguridad. Mayo, o algunos otros de los viejos narcos, ¿no? Exacto, los Sí. viejos narcos estaban Bien. acostumbrados a vivir, a sobrevivir en Perdóname, condiciones muy Oscar, no te duras. vayas. Regreso contigo y concluimos, por favor. Me alcanza el corte. Gracias. Azucena Oresti
Las 6:24, Óscar Balmen, gracias, periodista experto en temas de seguridad, gracias por permanecer en la línea. Óscar, es que se nos atravesó el corte y quería escuchar tu conclusión respecto a la detención de este sujeto, el Nini, que era el jefe pues de escoltas de la Guardia Personal de los Chapitos, decíamos principalmente de Iván Archibaldo, y además pues quien lidera de alguna forma entre los lugartenientes la célula encabezada por los Chapitos contra la célula encabezada por el Mayo, con este sujeto al que apodan el ruso. Sí, es correcto. Se trata de un movimiento que yo creo que sí va a cambiar el escenario de alianzas y de rivalidades que existen en el Pacífico mexicano, porque no hay que olvidar que los Chapitos no son una agrupación regional, en realidad tienen conexiones que van principalmente desde Colima hasta Baja California, y yo creo que además hay algo que me parece muy interesante. De algún modo, este tipo de operativos reflejan la renuncia del propio Gabinete de Seguridad a la estrategia abrazos no balazos. Me parece que ese reconocimiento tácito a que sí se necesitan en algún momento los balazos para poder hacer frente a los pendientes y a las tareas de seguridad. Lo vivieron los habitantes de Culiacán esta tarde y lo hemos visto cuando se hacen arrestos de este calado. El gobierno mexicano sí cuenta con las herramientas, con los recursos humanos, materiales y financieros para la inteligencia, por supuesto, e incluso inteligencia compartida con el gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo este tipo de operativos. Y yo diría, Azucena, porque pues honor a quien honor merece, quienes diseñaron el operativo me parece que lo han hecho de una manera por el momento quirúrgica. No tenemos hasta el momento reportes de personas fallecidas, no tenemos de personas heridas, no hay un caos, no hay narcobloqueos en este momento en Culiacán. Hay evidentemente temor, gente que se ha guardado, que ha preferido cerrar sus negocios, sacar a sus hijos de las escuelas y guarecerse en las casas, pero no hay una situación de caos como hemos visto en arrestos anteriores como el Culiacanazo 1 y el Culiacanazo 2. Así que él sí a veces, me parece que me parece que el mensaje es cuando se quiere y se puede renunciar al eslogan abrazos no balazos, entonces pueden funcionar muchas cosas en materia de seguridad y ese sin duda es un acierto del gobierno federal que va a poder presumir ante el gobierno de Joe Biden. Óscar, pues muchas gracias como siempre por darnos contexto respecto a este tipo de detenciones y la importancia que tienen para el gobierno federal. Gracias, Óscar Balmen, buenas noches. Un abrazo, Susana, muy buenas noches. Gracias.